Háblame de tu arte. Hola, soy Soraya Julián. Háblame de tu arte es un espacio creado para compartir con el arte que hacemos todas y todos. El arte de adentro, el arte que nace desde las entrañas, el arte que queremos hacer, el arte imprescindible. Imprescindible es el arte que reta, que provoca, indaga, revoluciona, inquieta. El arte atrevido, comprometido, inteligente, subversivo. Ven y comparte tu arte en tu espacio. Háblame de tu arte @gmail.com. Todos los domingos a las 4 de la tarde estaremos compartiendo en Háblame de tu arte. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Háblame de tu arte. Hoy les estaremos acompañando Leonel Garavito, Soraya Julián, Jochi Domínguez, Javier Suero y Karen Álvarez Julián en la parte técnica. Agradecemos la colaboración de Josian, Jacobo y Tumbao al permitirnos poner su canción, A pesar de todo, como parte de nuestro programa. En nuestra página Háblame de tu arte, usted encontrará informaciones sobre nuestras actividades, nuestros invitados y un formulario si les interesa participar. Muy buenas tardes, hoy domingo 18 de octubre, en donde tendremos a nuestra invitada de hoy, Elvira Taveras, en el tema La actuación orgánica, un reto para intérpretes en cine y teatro. Vamos entonces a hacer una breve reseña de Elvira Taveras. Vamos. Elvira Taveras, artista escénica, comunicadora y docente dominicana, por supuesto, con más de 30 años de experiencia. Es fundadora del Teatro Popular del Centro de la Cultura de Santiago, el cual llegó a dirigir de 1987 a 1990. Oye, perdón, sí, a 1990. Ha cursado la licenciatura en Teatro, Mención Dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor escénica y ha llevado sus trabajos a diversos eventos, festivales teatrales del país y del extranjero. Recibió el Soberano en el 2019 como mejor actriz del 2018 por su actuación en la obra Agosto. Y el 7 de abril del 2019 recibió un nuevo premio de la Asociación de Cronistas de Arte de la ciudad de Nueva York. Es directora del Teatro del Sol, agrupación independiente dedicada al teatro de actores y de títeres. Fundado por ella en el 1990. Dirigió la Compañía Teatral Nacional de Teatro y la Escuela Nacional de Arte Dramático de la República Dominicana. Ha tenido una exitosa carrera como actriz en teatro, cine y televisión, representando decenas de personajes bajo la dirección de los nombres más prominentes de estos renglones, tanto del país como de Iberoamérica. Como directora y productora, ha tenido una gran y destacada labor, habiendo creado a la fecha más de 40 espectáculos escénicos. Como locutora, ha trabajado en radio y televisión, así como realizando maestrías en ceremonia de eventos diversos. Ha sido promotora del teatro de muñecos y objetos, montando obras y siendo facilitadora de numerosos talleres de construcción y manejo de títeres para integrantes y docentes, estudiantes y docentes, perdón. Se ha desempeñado también como técnico docente de la MINER
en el área de educación artística. Es autora del libro de texto de 5º grado y coautora de los de 6º y 7º grado de esta área, actualmente en uso. También ha sido guionista para la televisión, spots promocionales y videos educativos, así como redactora de artículos para revistas, foros y congresos nacionales e internacionales. Para continuar con nuestra invitada, vamos a darle paso a nuestro compañero Javier, quien tiene unas palabras para ella. Javier. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan por esta vía. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Elvira Taveras, artista del teatro y del cine, sellada y certificada como uno de los mejores talentos femeninos cultivados en la República Dominicana. Surge de la mano de Rafael Villalona, cuando en búsqueda de talentos forma el TPC, Teatro Popular del Centro, en Santiago, por los años 80. Desde ese instante brota a Elvira con fuerza y poco a poco va cultivando esos elementos teatrales que la definen como primerísima actriz en el ámbito teatral. Elvira es trabajo, energía, fuerza interpretativa, disciplina, orden, esfuerzo, en fin, teatro del bueno. Ha recorrido todo el país con su teatro y nos ha representado en el exterior con sus mejores piezas. Su compañía, Teatro del Sol, ella fluye entre el mundo de los títeres y el teatro puro de vanguardia, sembrando la vida y produciendo catarsis entre sus espectadores, que al final de cada función aplauden de pie, diciendo: gracias, Elvira, por hacernos cómplice de un teatro de verdad. Titulada con la licenciatura de Teatro, Mención, Dirección en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es una de las grandes del teatro dominicano, compartiendo la dirección escénica con la actuación teatral y la actuación de cine. Hoy presentamos al país una de las mujeres más talentosas de nuestro teatro. Aquí en Háblame de tu Arte nos va a hablar sobre la actuación orgánica como un reto para los intérpretes de cine y teatro. Le damos la bienvenida a Elvira Taveras. Bienvenida, Elvira, y adelante. Hola. Bueno, esta ha sido una presentación majestuosa. Muchas gracias. Bueno, hay poco que decir ya después de eso. La gente se habrá dado cuenta que no son 30, sino 40 años ya de profesión. Pero yo empecé desde el preescolar. Fui una niña prodigio. Por suerte Villalona no está aquí ni nadie de esa gente que me pueda desmentir. Para mí siempre es un placer hablar de teatro, hacer teatro, promover el teatro, este oficio maravilloso que me ha tocado, esta profesión de ser narradora de historias, sola o acompañada. Aunque esté sola en el escenario, siempre hay mucha gente que participa en ello. Y es justo decir, en las circunstancias en las que yo escogí esta profesión, porque es importante para el tema que yo voy a tratar. Yo soy de Santiago, de los Caballeros, de Licey al Medio, y cuando yo estaba terminando el bachillerato, yo creía que quería ser médico. Yo hasta tenía mi especialidad escogida, que era cardiología. Y cuando tocó la semana de orientación académica, cuando me explicaron lo que era ser médico, a mí no me gustó nada. Y decidí que no iba a estudiar medicina, así que me quedé sin carrera porque no me gustaba ninguna de las que ofrecía la Ucamaima en ese tiempo. No era Pucamaima, sino solo Ucamaima. Y
bueno, me preinscribí en contabilidad porque era un ámbito que a mí me gustaba, me iba bien en matemáticas, hice un bachillerato en física y ciencias físicas y matemáticas, y me preinscribí. Entonces mi familia me acostumbró a hacer campamentos de verano. Cada verano yo tenía un curso de algo, hasta de bordado y tejido, de lo que fuera. Pero en secundaria ya yo era grande y escogía mis talleres. Y justo los hermanos Jerez, fundadores de un homónimo nuevo teatro en Santiago, igual que el teatro de Rafael Villalona, me hablaron de ese curso que iba a haber en el verano en el Centro de la Cultura y yo me inscribí. Pero yo me inscribí en ese taller como un divertimento, porque yo iba para la universidad a estudiar contabilidad. Pues resulta que ese taller en el que yo me la pasé divirtiéndome y jugando era para seleccionar un grupo de actores para conformar el Teatro Popular del Centro de la Cultura por don Rafael Villalona, aquella eminencia. Pero para mí, aquel señor era un profesor más. O sea, había mucha gente de teatro de Santiago que se impresionaban mucho con él, pero para mí a mí no me impresionaba. Descubrí que lo había visto en televisión, haciendo Los Dominicanos Hacemos los Clásicos, pero igual a mí eso no me inspiraba ningún temor, ningún sentimiento especial. Y resulta que yo fui una de esas elegidas. Yo les digo a ustedes, como vamos a hablar de la actuación orgánica, que parte de los juegos del entrenamiento que se hacía en ese taller consistía en dramatizar fábulas, y nos tocaba hacer animales. Cada vez que aquel señor decía que uno tenía que hacer de oveja o de lobo o de cualquier animal parecido y había que tirarse al suelo y andar a gatas en 4 patas, a mí me daba una risa terrible. Y claro, yo trataba de que no me vieran y me ocultaba detrás de los demás. Pero yo jugaba, yo participaba en todo, la verdad. Así es que algo vería Villalona en mí que dijo, esta funciona, porque yo no estaba con ninguna intención de ser actriz, no estaba en mi imaginario en ese momento. Y nada, él dijo que eso era para dedicación completa. Como yo no estaba segura de lo de la universidad, pues se quedó la contabilidad a un lado. Y aquí estoy, yo 40 años después, siendo muy feliz haciendo teatro. Entonces vino el inicio de este grupo y el trabajo intenso. Las clases, los entrenamientos eran extenuantes. Empezaban a las 9 de la mañana. Se nos pagaba un salario como una especie de beca para que era más de 3 veces el salario mínimo de ese momento gubernamental, para que nos dedicáramos exclusivamente a estudiar teatro. Así que era de 9 a 2 de la tarde y después nos daban un receso de almuerzo y un poco de descanso y volvíamos a las 5 de la tarde o a las 6 para empezar a ensayar. Los ensayos a veces estaban desde esa hora hasta las 4 de la madrugada, como nada. O sea, al principio nosotros nos turnábamos porque él a veces se pasaba 1 hora entera con un actor en una escena, puliendo una escena. Y nosotros entonces nos turnábamos, nos acostábamos en la alfombra del teatro y decíamos al actor, si mencionan mi nombre, despiértame. Porque no estábamos acostumbrados a estar las horas de la noche en espera, mirando mientras ensayaba, y daba mucho sueño, la verdad. Yo pasé de ser una niña casi jugando en el taller a sentirme muy aprensiva, a pensar que no podía hacer lo que se me estaba pidiendo. De pronto todo como que cambió en esa primera temporada en que me tocó. La primera obra fue una obra infantil
La lente maravillosa de Emilio Carballido. Y bueno, yo ahí hacía un microbio, una ameba, y era baile, había mucho juego, y bueno, me fue bien en esa. Pero después vino el Rey Clinejas, y ahí a mí me tocó hacer María la Coconete. Y yo empecé a juzgar el personaje, que es uno de los pecados capitales que puede cometer un actor. Considerar que el personaje no debe ser como es. O sea, en vez de prestarle tu cuerpo y tu voz para que él viva como es, empezar a juzgarlo. Entonces yo consideraba que una vendedora de coconetes callejera no tenía un lenguaje tan alturado como el que tenía ese personaje, escrito por Manuel Rueda, concebido por él desde una escritura casi clásica. Entonces María la Coconete, por ejemplo, sus insultos eran a unos niños de la calle: pécoras, aprendices de mendigos. Y yo decía, no, es que una coconetera de una esquina de una calle de Montecristi no habla así. Y empecé a resistirme y a crear unos bloqueos que me hicieron sufrir enormemente. Ese fue un montaje que yo sufrí, pero durante el cual aprendí mucho también. Creo que fue el único que me ocasionó tanto sufrimiento, porque después seguían, claro, los entrenamientos permanentemente, no solo con Rafael Villalona, que trabajaba el método Stanislavski con nosotros, sino que teníamos muchos maestros de danza moderna, de danza contemporánea, de jazz, de pantomima, de folclore, con Fradique Lizardo, de la voz. Traían profesores extranjeros de Chile, de Puerto Rico, de Argentina, de Estados Unidos, de Polonia, de cualquier lado. Venían maestros a trabajar con nosotros por 1 o 2 meses. Y en ese entramado, en esa maraña de información, pues yo me fui fortaleciendo, además de que cuando yo fui a decirle a mi papá que no iba a ser ya estudiante de contabilidad, sino actriz, él me dijo que él no podía escoger mi carrera, pero que lo pensara bien para que no me arrepintiera. Y yo me sentía con ese desafío tan grande de hacerlo bien porque a mí me gustaba muchísimo, a mí me encantó lo que pasó en el taller y todo lo que viví, el Teatro de los Buenos Aires, mientras hice el curso, imagínense, con Osvaldo Dragún, yo tuve la oportunidad de tomar un taller, de ver a su grupo actuar, y ese era un mundo maravilloso al que yo había entrado y yo no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente y a salir de él. Así que ya se me salió una lágrima porque Villalona retaba a uno de una manera que era muy al uso. Antes todavía queda alguna gente histérica, así, con un sistema de histeria para sacar cosas, pero yo personalmente como directora pienso que no funciona. Y como actriz tampoco. Entonces Villalona, por ejemplo, me decía, es que usted no da para esto. Usted quiere ser actriz, usted quiere ser artista, estudie pintura, que ahí usted puede, porque usted ahí va a trabajar sola y no sé cuánto. Entonces yo por dentro me decía, yo voy a ser actriz. Yo, claro, no le respondía porque sería terrible, hubiese sido terrible en ese momento, pero por dentro yo decía, sí, yo voy a hacer, y hacía todos mis ejercicios y estudiaba como loca y me leía todo lo que había que leer. En ese tiempo no había tantos videos como ahora que uno puede consultar y mirar cosas. Así es que lo que le quedaba a uno era el cine, ver muchas películas y leer muchos libros, tratando de entender lo que decían todos esos grandes maestros que ya se habían hecho tantas preguntas en el teatro. Entonces, por supuesto que teniendo una formación básicamente para el teatro realista, digamos, desde el método de Stanislavski, aunque eso no impidió que Villalona trajera
a Osvaldo Dragún, por ejemplo, que tenía un método de lo que se llama el bloqueo de las acciones, en donde él contaba hasta los pasos que uno tenía que dar. Camina en diagonal, cuenta hasta 10, te detienes ahí y dice. Y cuando nosotros decíamos, Villalona, pero este señor, y él decía, ustedes no saben nada, sigan al maestro. No cuestionen, hagan lo que él diga. Bueno, y al final el montaje quedaba y a nadie se le podía ocurrir decir que eso se había montado así, porque entraba en una verdad escénica, en una lógica que uno tenía que contribuir a ella y bueno, no se veía la técnica, la verdad. Así que después ya confiábamos en eso. Entonces, ese entrenamiento de Stanislavski, que Villalona era ecléctico, no era tan fiel a... Después uno leyendo y estudiando se da cuenta que ahí había cosas de Grotowski, que había cosas de muchos otros maestros europeos, básicamente, que veían las cosas de Meyerhold, de cualquier maestro de esos, y era como una combinación de todo, aunque sí había la base de algunos elementos del sistema o el método de Stanislavski, como el sí condicional, por ejemplo, que yo lo considero muy efectivo. No es imprescindible para actuar, pero es muy efectivo. No importa el estilo de actuación ni de teatro, no importa el género de la obra que se esté haciendo, no importa ese universo estético que se cree, el sí condicional funciona. ¿Por qué? Si yo me pregunto, ¿cómo yo me comportaría si yo fuese ese personaje, si yo fuese Hamlet? En esas circunstancias en que Hamlet se ve, ¿cómo yo me comportaría? Entonces ahí ya yo tengo algo que aportó Shakespeare a la construcción del personaje. Él hace una propuesta de diálogos, de parlamentos de Hamlet, de sus reflexiones, de sus dudas, de sus conflictos. Pero yo entonces, al plantearme ese sí condicional, soy una creadora porque puedo aportar desde mi visión, desde mi realidad, yo puedo recrear, digamos, al Hamlet. Y entonces es una conjunción de todo eso. Ahí se forma ese conjunto. Así es que esa es una cosa que funciona. El método de las acciones físicas, que el actor siempre está ocupado, el personaje está ocupado siempre. Y es así, si no, es algo que uno siente que hay algo que no marcha, que hay un vacío. El personaje siempre, las personas siempre están haciendo algo, aunque estén descansando. Eso están haciendo, o sea, siempre hay un verbo y el verbo implica acción, no implica inmovilidad. Estar durmiendo es un gerundio que implica acción. Y cualquier otro propósito que tenga el personaje, todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que planea, todo lo que lleva a cabo, tiene un objetivo, tiene objetivos de él que se encuentra o se choca con los de los demás, normalmente. Entonces es algo que también funciona. Y eso va desde el manejo de objetos sin ellos, objetos imaginarios. Hay un trabajo enorme del uso de la imaginación, del desarrollo de la imaginación, que es vital en un actor, en una actriz, hasta el trabajo real como objetos verdaderos, con imaginar. Ese trabajo de laboratorio permanente es fundamental para la formación de uno. Después hay un que es siempre
el punto de escándalo, de conflicto del método Stanislavski, que ha creado controversias e interpretaciones, nuevos métodos en Estados Unidos, por ejemplo, con Stella Adler o Lee Strasberg o Jutta Hagen. Hay interpretaciones de lo que es la memoria emotiva. Y nosotros, trabajando con Rafael Villalona, que estudió en la Unión Soviética, que fue alumno de alumnos de Stanislavski, es decir, como una especie de nieto de Stanislavski. Villalona estudió en el GITIS, en ese instituto donde estudió María Castillo también, en Rusia, en Moscú. Y bueno, ellos eran bastante ortodoxos. Entonces, ¿cómo trabajábamos lo de la memoria emotiva? Que siempre hay un conflicto, porque mucha gente cree que la memoria emotiva es que el actor busca la emoción real para el personaje. Dentro del personaje, haciendo el personaje, trabaja con la emoción. Y lo que yo aprendí con Rafael Villalona no se trataba para nada de eso. Nosotros en laboratorio, en los ejercicios, en las clases, sí investigábamos sobre emociones. Nos poníamos en situaciones, hacíamos analogías, hacíamos improvisaciones en donde estuviesen en juego nuestras emociones propias o nos hacía tener recuerdos de acontecimientos muy impactantes en nuestra vida dentro de las distintas emociones. Y eso entonces se codificaba. O sea, nosotros nos observábamos de cuáles eran esas reacciones físicas, psicológicas, emotivas, y cómo eso se manifestaba corporalmente para entonces hacer un sistema de código que nos permitiera después trabajar en el escenario. ¿Por qué? Porque el actor no puede estar haciendo depender al personaje de la emoción real. Porque entonces, imaginémonos que hay un actor que tiene que en un momento sentirse triste, pero el actor está muy alegre porque la chica que le gusta le dijo que sí, o porque se acaba de sacar la lotería. Bueno, estoy poniendo ejemplos muy banales, pero a la gente le produce alegría esas cosas. Entonces, si el actor trabaja con la emoción real que él tiene, va a contrastar con la del personaje. Y eso no es posible. O sea, el público tiene que ver al personaje viviendo lo que le toca. Al personaje, no al actor. El actor ya trabajó eso y prestó su cuerpo y su cosa. Claro, a veces es una reacción natural del cuerpo atrae emociones. Hay posturas corporales, hay gestualidad que te llevan a una determinada emoción. Yo recuerdo a un chiste gráfico de Rabanitos en donde le preguntaban ¿cómo te sientes hoy? Y él decía, con los brazos abiertos y la cabeza hacia arriba, estoy triste. Y entonces le decían, no funciona. Entonces él agacha la cabeza, deja caer el cuerpo y dice, estoy triste, ahora sí. ¿Entiendes? O sea, si tú dices, estoy triste con un gesto extrovertido, probablemente no va a ser creíble que lo estás. Así que a veces esa misma actitud corporal para un lado o para el otro hace que esa emoción aflore. Y no hay que temerle a eso. Si llegó la emoción, si el personaje está triste y a uno le salen las lágrimas, pues maravilloso. Si se le corre el rímel, uno se limpia un poco y si corresponde y sigue para adelante. Si no llora, pues el público debe ver que el personaje está muy triste. Y hay formas para hacer eso. Entonces, dicho esto, de las cosas fundamentales del método de Stanislavski, que es el gran maestro, digamos, en este ámbito del que nos toca hablar, que es la
la actuación orgánica, que es algo que está tan de moda, que se habla de, ahora se habla de orgánico hasta en la comida, en los alimentos. Y orgánico en los alimentos es aquellos que crecen de manera natural con agua y sin abonos químicos, sin pesticidas, sin manipulación genética. Pero en el teatro no pasa lo mismo. Hay gente que confunde organicidad con naturalidad, pero tampoco es lo mismo, porque lo natural en cuanto a las personas, digamos, que somos los actores y las actrices, es esa cualidad de ser espontáneo, de ser hasta sencillo en la manera de actuar y de comportarse. Y eso no tiene nada que ver con la actuación, porque la actuación no es espontánea. Si es espontáneo, no es actuación. Inmediatamente hablamos de actuación en el teatro o el cine, estamos hablando de un arte que tiene unas reglas, que tiene unos códigos y que tiene un contexto que el actor debe representar. Debe trabajar en ese contexto. Aunque haga un frío terrible y el personaje tiene calor, el actor tiene que actuar como si tuviera mucho calor. Igual lo contrario. Entonces, no es natural, pero sí puede ser orgánico. Entonces, lo orgánico es ese cuerpo que está en disposición para vivir, para estar vivo. Y es lo que se aprecia como actuación orgánica. La gente dice, pero le sale como si fuera natural. Es decir, el público, aún desconocedor de las técnicas del actor, de la actuación, identifica cuando un actor es creíble, que es lo que la actuación tiene que ser, creíble, verosímil en ese contexto. Por ejemplo, si me toca hacer de una marciana, pues yo tengo que imaginarme cómo serían los marcianos. Depende de cuál es la concepción, como no, de verdad no conocemos marcianos, creo yo. Tenemos que llegar a acuerdos. ¿Son parecidos a los humanos o son muy diferentes? Porque a veces a nosotros nos toca hacer objetos. Miren que yo les he dicho que he hecho microbio, que he hecho personajes míticos, yo he hecho enana, microbio, duende, bueno, cuántas cosas. Entonces, lo que ese personaje tiene que ser es verosímil, que la gente se crea, que entre en ese universo, aunque no sea realista, la estética del espectáculo, que haya un respeto por ese universo estético creado y que el actor o la actriz fluyan en ese universo, que parezca que está cómodo, que está vivo, que participa vivamente en ese que normalmente es una situación conflictiva, porque el teatro lo que cuenta es eso normalmente. Situaciones conflictivas de las personas, de la vida, de sociedades, del ser humano, situaciones extremas. Normalmente una obra cuenta situaciones que esas personas o esa persona no había vivido nunca en su vida. Es un día único y especial en el que su vida se va a transformar. Si no, probablemente esa historia no le interese a nadie. Si se va a contar una historia anodina, cotidiana, de lo que pasa todos los días, no interesa a nadie. Yo siempre, cuando trabajo con maestra, le pongo el ejemplo de Caperucita Roja y le digo, ¿ustedes creen que sería la primera vez que Caperucita fue donde la abuela a llevarle algo? No, fue antes. Pero antes no se encontró con el lobo ni nada, sino que Caperucita fue, llevó la canasta, volvió a su casa y todo bien. Ese cuento no le interesa a nadie. El cuento que interesa y que ha trascendido siglos y siglos es el que la Caperucita ese día se encuentra con el lobo. Y el lobo, que tenía tanta hambre, se come a la abuela y a ella también. Entonces, es lo que el actor tiene que representar con verosimilitud,
Entonces ahí viene el gran problema. Nosotros los intérpretes nos preguntamos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? El actor está compuesto, según yo, por 3 elementos. Talento, que para mí anda como por un 10%. Formación, preparación, estudio, lectura, ver cosas, ver a otros actores trabajando. Eso es como un 20%. Y el restante 70% es de sudor. ¿Qué significa? Mucho estudio in situ en el escenario, de pie, trabajando, afinando, puliendo el cuerpo, que es nuestro instrumento de expresión, y la voz. Las dos cosas. Este cuerpo del intérprete está compuesto de esas dos cosas. Y claro, hay maestros que dicen que también tiene que ver la dicción. El buen decir, porque es obvio que si usted está diciendo un discurso y quiere que la gente entienda, por ejemplo, volvamos a Hamlet. Cuando Hamlet hace su monólogo del ser o no ser, usted quisiera que la gente entienda lo que usted dice, lo que Hamlet dice, ¿verdad? Bueno, pues entonces Hamlet tiene que tener buena dicción. Porque si el público no logra entender, va a haber una gente parloteando ahí como en un ataque de epilepsia, pero de pie, pero no va a entender lo que está diciendo, y ahí lo que se dice es muy importante. Entonces también, pues eso es algo que se trabaja. La voz no solo como sonido y proyección del mismo, sino con las calidades de esa emisión de la voz en todos los sentidos. Articulación, dicción, proyección, hay un montón de cosas. Ahí veo que hay una preguntita, ¿verdad? Acordamos. Así es. Que me podían interrumpir, que podían hacer preguntas. Yo le decía a ellos que yo podía hablar aquí un par de días de teatro y cine y de actuación, porque como ustedes imaginarán, la experiencia de 40 años de ejercicio profesional, pues tengo muchas experiencias y muchas anécdotas para contar. Yo vi que la primera pregunta, a ver, era ¿de qué depende una buena actuación? Era eso, Soraya, ¿verdad? Sí, esa es la segunda. La primera es ¿por qué considera la actuación orgánica como un reto? Bueno, a eso iba, porque ¿cómo se logra eso? ¿Qué hacer? Si se dice que el actor debe ser orgánico, que debe ser eso, creíble, verosímil. En el cine, hasta hace poco, que no nos daban tanta participación a los que teníamos mucha experiencia en teatro, en el cine dominicano, por ejemplo, se nos acusaba de que no éramos buenos actores en el cine. Pero eso se puede decir cuando no hay pruebas. Pero habiendo ahora tanta participación nuestra y tantas actuaciones nuestras en el cine, pues ya no se puede seguir diciendo, porque es obvio que no es cierto eso. Que el intérprete es uno, el actor es uno quien se forma. Y después, claro, cada medio, el cine tiene unas características y el teatro tiene otras. Actuación tiene en teatro hay una amplificación de las acciones, de los gestos, de la voz, de todo, que no la requiere el cine. Por ejemplo, en el cine hay una parte tecnológica también que hay que tomar en cuenta, que no ocurre en el teatro. Digamos que en el teatro la gente ve, la gente que hace su edición y mira hacia donde, claro que uno puede dirigir la atención del espectador. Si es un buen director o directora, va a manejar eso en cada momento. En el cine no, en el cine, en la dirección y la dirección de cámara dirige dónde va tu atención.
Entonces ahí hay una diferencia. Entonces, para la actuación orgánica se requiere un cuerpo, como decíamos, y una voz preparada. Y eso requiere de mucha ejercitación. Como yo decía, sirve todo, pero en mi experiencia, de los entrenamientos que más sirven están la danza, está el tai chi, está el yoga, porque son disciplinas corporales que trabajan las distintas calidades del movimiento, de la fuerza, del uso de la energía, sin crear clichés físicos, digamos. Siempre para la actuación orgánica será mejor usar la energía que usar la fuerza. Claro, si un actor puede llegar hasta hacer acrobacias, que fue parte también de nuestro entrenamiento, qué bueno. Pero la acrobacia solo no es suficiente para la actuación, porque hay excelentes acróbatas en los circos y no son actores. Usted puede ser un excelente acróbata y eso no significa que usted va a ser un buen actor, ni en el teatro más formalizado y físico del mundo. Se requiere mucho más de ahí. Se requiere un control de su accionar, de sus movimientos, de los gestos en cada momento. Esas son disciplinas, digamos, para la preparación corporal. Por ejemplo, ¿qué es muy útil, que a mí me resultó muy útil en mi entrenamiento? Es la división, que es muy del método también, el del cuerpo en cubos, por su capacidad de movimiento. Por ejemplo, la cabeza, explorar todas las posibilidades de movimiento de la cabeza, desde movimiento de traslaciones, rotaciones, giros hacia todas las direcciones. Después, hombros con brazos, manos, dedo, cada dedo por separado, porque eso nos va a permitir a nosotros un control de cada parte de nuestro cuerpo y del poder disociar incluso y separar. A mí, por ejemplo, eso yo tomé mucho del entrenamiento de la pantomima también, por ejemplo. Eso. Después está el pecho, que digamos que es el centro de la expresión de las emociones, lo que yo les decía de rabanito. Pecho adelantado normalmente arriba significa orgullo, valentía, animosidad, alegría, y lo contrario normalmente pues va a expresar timidez, miedo, tristeza. Es decir, que nosotros podemos jugar con esas posibilidades motrices de nuestro cuerpo para trabajar con el personaje y trabajar esa psicomotricidad. Está la pelvis, que es el centro de la fuerza del actor. De hecho, los orientales hablan de la presencia. Cuando la gente dice, ¿qué presencia tiene ese actor? ¿Qué presencia tiene esa actriz? Desde que se para, llena el escenario. Los orientales dicen que para eso, no importa la postura que tengan piernas ni el resto del cuerpo, el actor debe sentir como si estuviese agarrando una bola de hierro con su pelvis, que la estuviese sosteniendo ahí. Y eso entonces va a dar una proyección, una fuerza en ese centro, que es de verdad el centro de nuestra fuerza. Si no, podemos mirar cómo en los deportes incluso, un pelotero, por ejemplo, un beisbolista, cuando va a dar un jonrón, trabaja con la pelvis también. Si solo trabaja con los brazos, si uno ve que se pone de puntilla y echa la pelvis hacia atrás, va a tocar la bola, no va a dar un jonrón. Cuando se va a dar un jonrón, se plantan los pies en el suelo, se aprieta la pelvis, y cuando se pega el batazo, la pelvis impulsa. Igual que pasa también, por ejemplo, en el golf, que hay un impulso de cadera, a pesar de que el golpe es más o menos controlado, con más o menor fuerza, de acuerdo a lo que necesite
el golfista, que esa es parte también. Nosotros podemos analizar cuál es el comportamiento físico de gente que trabaja con su cuerpo. Así es que este manejo a voluntad de las partes de nuestro cuerpo nos permiten poder no ponerle trabas al personaje. Que él sea anciano, joven, con problemas físicos, con una cojera, con un dolor en la pelvis, con el jorobado de Notre Dame. No sé, eso nos permite trabajar sin tener que lesionar otras partes de nuestro cuerpo ni tensionar. Y poder nosotros hacer ese estudio de cómo funciona entonces el cuerpo, cómo se compensa, cómo trabajamos el equilibrio. Parecería que actuar es más sencillo, pero es complicado. Hay gente que cree que actuar es hablar y caminar, y por eso hay tanta gente que sin ninguna vergüenza, claro, hay gente que tiene muchísimo talento naturalmente, pero decide actuar porque dice, no, pero yo sé, yo no necesito estudio ni escuela porque actuar es fácil, eso es hablar y caminar ahí, pero es complejo. Ese análisis de cómo es el personaje, de cuáles son sus circunstancias, de cómo vive, de cómo piensa, de cómo actúa, de cómo reacciona, de estar pensativo, y yo no quiero hacer un cliché del pensativo. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Hay 50 maneras de hacerlo. Tengo que yo hacer un trabajo de ensayo-error y hacer una selección. Entonces, un tema de ese trabajo y de esa colaboración con la dirección, de que está mirando desde afuera, que me ayuda a hacer esa selección, a armonizar los personajes y los elementos en el escenario. Y la verdad que es eso, es una cuestión en donde el talento importa, porque el talento importa. Yo pienso que también para ser buen actor, en mi experiencia, tener el sentido del ridículo a cero es muy conveniente. Eso que a mí me pasaba cuando yo entré al taller, que me daba mucha vergüenza y risa hacer de animales. Imagínense, ahora tú te puedes encontrar un director que te diga, yo quiero que tú atravieses el escenario sintiéndote que eres una piña. He visto a algunos actores quejándose de eso, de que hay directores que le piden eso. Entonces, uno tiene que dejar volar su imaginación y no sentirse ridículo por andar por allí de piña, cruzando el escenario. Eso es fundamental. Y no juzgar, y reitero, no juzgar al personaje. Los personajes son amorales, no son inmorales, son amorales. Usted puede tener su propio sistema moral, un código ético, estético, moral, pero el personaje tiene el suyo. Usted lo tiene que dejar vivir. Ok, Elvira, una pregunta. La voy a construir en la medida que tú estás hablando, me está llegando. Así que si está a media, tú me la completas. Sí. ¿Por qué tanto se distingue, verdad? Esa actuación de cine y de teatro. Ajá. Es la actuación del teatro que se trabaja más la actuación teatral que la de cine, o es, ¿cuál es el límite que hay ahí? Bueno, realmente, como yo decía, la diferencia está dada en la parte técnica, porque después, incluso uno tiene, porque siempre se cree que la actuación cinematográfica es contenida, que yo casi no gesticulo, que no me muevo, que hablo bien bajito, porque el micrófono recoge, uno tiene un micrófono, la cámara puede venir hasta aquí, el actor tiene que aprender a identificar cuando la cámara está en close-up, está en un plano medio o te está tomando de cuerpo entero. Para tú, de pronto, te tienen en plano corto aquí y tú abres los brazos y queda como la Venus sin brazos. Entonces, hay que tener esa coordinación, pero no es cierto, porque todos hemos visto muchas películas y hemos visto un actor
que es muy efectivo, muy eficiente, como Al Pacino, que es extremadamente sobreactuado. Claro, le tocan personajes que requieren de eso, pero él es grandilocuente, es, digamos, bastante teatral. Pero funciona porque señores, hay personas así realmente en la vida. O sea, y el cine cuenta historias de la vida de la gente, de los animales, hasta de las plantas, porque hay documentales, ¿verdad? Donde no hay actores, hay personajes animados, pero que parten todavía de actores, no nos han sustituido por suerte. Pero no necesariamente, ahora sí, claro. No hay la necesidad de siempre amplificar el gesto, porque en el cine la cámara viene hacia mí. Si yo tengo que hacer un gesto de fastidio, con quizá yo solamente mirar hacia arriba está, porque la cámara está ahí. Es como si el espectador viniera y se me parara enfrente a medio metro y verme, o más cerca. En el teatro el espectador está distanciado, así es que si yo tengo que expresar fastidio y en un teatro muy grande como la sala principal del Teatro Nacional, probablemente si yo nada más miro hacia arriba, los espectadores de la última fila no van a mirar mi fastidio, así que probablemente tengo que amplificar eso, claro, siempre y cuando la historia y las circunstancias lo permitan, porque hay unas circunstancias personales del personaje y hay unas circunstancias sociales que están involucradas. No siempre tú puedes expresarte como quieras, a menos que, claro, hay género, ahí está, que ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta también, que está la comedia, no es lo mismo actuar en una pieza que está a término medio entre el drama y la comedia, o en una tragedia, o en una comedia pura. Todo cambia con respecto a eso. El comportamiento del personaje cambia inmediatamente. Entonces, el actor en cine, ¿qué tiene que aprender? Por eso las academias de actuación son las mismas. El que es un intérprete lo es y puede ir a cualquier medio. Para el cine, ¿qué hay que aprender? La repetición de esa codificación sin mucho ensayo. En teatro ensayamos 3 meses, 6 meses. En cine no. En cine a veces te mandan a correr, sobre todo en países como el nuestro, donde todavía les falta mucho de aprender a la gente que dirige cine, a la mayoría, no voy a decir a todos, pero a veces después que duran 1 hora preparando el set, te dicen, corre, corre, que se me va a ir la luz del sol. Y nadie ha preparado contigo, tú no tienes un coach de actuación, un entrenador de actuación, una entrenadora, y tú te tienes como que armar tu propio muñeco. Entonces a veces la escena vuelve y se repite muchas veces. En el cine, como sobre todo si se está trabajando en celuloide y las cámaras ahora, la Red One, no sé, cámaras que son de video, no son exactamente celuloide, pero de altísima calidad y también trabajan con medidas. Por eso en el cine a veces marcan puntos. El actor tiene que aprender sin mirar para abajo, aprender a pararse en los puntos, porque el director de cámara y el foquista van a estar, cada vez que tú te pares en ese punto, va a enfocar la cámara ahí. Si tú te moviste, la cámara se va a desenfocar y esa escena va a haber que repetirla 1000 veces. Eso mismo de poder entender cómo funcionan los lentes de las cámaras, poderlas identificar. Y si no, pues está bien de preguntar más o menos cómo es la toma para uno moverse, saber si va normalmente mirar a cámara, no. En el teatro, muchas veces, sobre todo cuando no hay cuarta pared, miramos directamente a la gente, aunque no le veamos las caras y los ojos porque está oscuro, pero en el cine hay que tener cuidado con eso, con toda la parte tecnológica,
con cómo controlar cuando vamos a pasar. A veces tenemos que pasar entre 3 luces y 2 cámaras por un sitio que en el teatro uno corre y sale por entre las cortinas maravillosamente. En el cine hay toda una serie de parafernalia técnica en la cual el actor o la actriz se tiene que mover. Y claro, hay que, a veces uno tiene unos tics, unas formas de hablar, de movilizar mucho la cabeza. Y si uno está en un close-up, en una pantalla gigante, y cada vez que habla dice, no, porque mira, déjame decirte, eso se ve muy mal en el cine. Es algo que también hay que controlar. En teatro quizá eso no sería tan notorio, pero en cine sí. Pero con un poco de entrenamiento y un par de películas, un actor formado en una escuela llamada de teatro, en una escuela de actuación, maneja perfectamente los códigos del cine, la terminología, cómo se marca, cómo uno incluso aprende a no complicarse la memoria, a no gastar el disco duro de uno, sino que uno se aprende el site, la escena que te toque ese día y después la puedes botar. Ya eso puede ser una memoria breve y ya después uno no se ocupa más de eso. El teatro hay que memorizar. Que esa es una de las cosas importantes en el teatro, pero que esa línea de acción, esa concatenación de acciones físicas de Stanislavski, por ejemplo, bueno, pero que todo montaje tiene o debe tener, hace que la memoria se fije, porque el cerebro hace anclajes memorísticos con la acción corporal. Y ya incluso uno puede disgregar el pensamiento y sigue diciendo lo mismo y haciendo la misma acción. No sé si respondí a tu inquietud. Leonel. Aquí dice que en el cine se da la actuación orgánica. Aquí veo una pregunta. No siempre. Ya yo puse el ejemplo pero yo creo que a las únicas 2 gente que le queda bien ser sobreactuado de Al Pacino y a Jack Nicholson, que ya lamentablemente no los tenemos más, pero hay, miren, Meryl Streep, Julianne Moore, por mencionar mujeres, Glenn Close, ese monstruo, es impresionante. Esa gente hay que verla todos los días para aprender. Miren, Robert De Niro es muy variado, no siempre. Eso que la gente llama, o sea, si funciona, si el personaje marcha en la historia, si es creíble, por ejemplo, porque hay gente así, hay gente que es muy extrovertido y otros que son muy introvertidos. El Padrino, por ejemplo. El Padrino era un personaje, el maestro de la actuación orgánica, alumno de la Adler y todo, Marlon Brando. Pero después había otros personajes más activos, más extrovertidos, y eso no significa que no sean orgánicos. Orgánico es cuando no molesta, cuando usted se olvida de la técnica del actor, cuando usted ve la historia y se fascina con la historia y no le molesta nada de lo que está pasando en el escenario o en la pantalla. Ahí hay una actuación orgánica de conjunto. Por eso usted dice, ay, a mí me encanta ese actor, porque es orgánico, porque usted le cree, porque usted disfruta ese personaje que está haciendo, porque es verosímil, creíble, en ese espacio, en esa realidad que crea el cine o el teatro. Garavito. Sí, maestra Elvira, tenemos acá también un comentario y pregunta de Mary Collado. Ella dice que 40 años de experiencia resumido en 1 hora. Su elocuencia nos transmite con simplicidad sobre la actuación. ¿Qué piensa sobre el teatro virtual que se perfila en este tiempo? Mary Collado fue compañera mía de inicio en el TPC.
Trabajamos 10 años juntas y después nos hemos reunido para hacer otras cosas. Es mi hermana teatral. Nacimos de madres diferentes, pero somos hermanas. Bueno, pues yo pienso que nada, el mundo evoluciona. La actuación también ha evolucionado. Por ejemplo, el método de Stanislavski, él lo creó para tratar de alejarse del tipo de actuación que existía a final del siglo XIX, que era grandilocuente y más casi declamativa, de decir una poesía a todos los actores muy bien vestidos. En el proscenio se quemaban los vestidos y los pantalones con las candilejas porque cada uno trataba de estar lo más adelante posible y tenían atrás un decorado hermoso. Entonces, ahí el que valiera el actor y su bella manera de decir los textos. Y Stanislavski quería un teatro más vivo, que él había mirado en otro lado y quiso oponerse a eso y empezó entonces la investigación que dio al traste con eso. Ha habido mucha gente en el mundo entero, incluyendo nuestra querida República Dominicana, que ha estado intentando mantener el teatro vivo. Y no ha tenido en medio de esta pandemia más medios que hacerlo de manera virtual, porque no porque no tengamos el arrojo para ir y hacer teatro o que nos contagiemos a alguna gente, sino porque está prohibido. De hecho, asociaciones que a uno le parece eso, de mucha gente, aquí lo único que queda cerrado es el teatro y algunas discotecas. Después está todo abierto, los supermercados, hasta los cines, las iglesias, en todas partes la gente se aglomera en los autobuses, en el metro. Entonces parecería que el único peligroso es el teatro, pero esperemos que esto cambie. Un día de esto ya hay mucha gente, ya hay una persona que abrió de manera híbrida su sala, Raeldo López, y hay varias propuestas para concretizarse en noviembre, porque el teatrista que vive solo de eso, pues no aguanta más. Ya tantos meses sin trabajo y sin producir. Si uno no se muere del COVID, se muere del hambre. Entonces, muerto no nos da COVID, pero tampoco podemos actuar. Entonces, hay que tratar de mantenerse vivo. Yo pienso que hay que adaptarse, que quizás hacer el híbrido, que para mí es el ideal en este momento. Menos espectadores en sala para mantener el distanciamiento y los protocolos, y otra parte de los espectadores a través del tecnovivio, a través de algún medio, lo que es una ventaja grandísima. Porque hay teatristas, hay gente que dice, no, porque el teatro es experiencia viva, es ritual, tiene que estar actores y público ahí presente. Sin embargo, yo trato de ser siempre equilibrada, y me gusta ponerme en la postura del otro. Y yo como espectadora, ya no como profesional de esto, como espectadora yo me digo, cuando yo voy a Nueva York y voy a Broadway, tengo que pagar entre 80 y $100 y pico por ir a ver una obra a Broadway. Si Broadway me permitiera ver las obras a 10 o 20 dólares, yo pagaría feliz por verlas. Si Santa Morel, que está en España, Barcelona, o ahora que va para otra zona más cálida, presenta una obra, yo quisiera verla. Y si ella, aparte de hacerla en vivo con sus espectadores, la pone en algún medio, yo tengo esa oportunidad de verla. Yo quisiera ver teatro de Buenos Aires sin tener que ir a Buenos Aires todos los días, o teatro de Londres, o teatro de cualquier parte del mundo. Y es la tecnología la que nos permite eso. No es lo mismo. Obviamente no es lo mismo, pero algo es. Yo ahora desearía ver uno de los montajes de Stanislavski, pero no están ya, no existen. Se narran, pero nada de lo que cuenten podrá parecerse a
a la realidad. Pero un video se parece a la realidad. No lo es. No hay la emoción, no hay, incluso si uno quiere para el video, se para, busca algo, hace. No hay ese acto social que implique, incluso el cine es un medio tecnológico. Cuando uno ir al cine a ver una película nunca es lo mismo que verla en casa. No es igual. No tiene la misma significación, no vivimos las mismas emociones. Pero mientras no podamos hacer otra cosa, yo creo que es una maravilla contar con esta tecnología. Mira cómo estamos nosotros comunicados. Mary está en West Palm Beach, Santa está en Barcelona, y podemos, aunque sea a través de esta pantallita, nos podemos comunicar y hay que resistir. Ya vendrán los tiempos de volver a hacer el teatro en convivio, aunque ya no vuelva a ser solo en convivio. Tendremos nuestra camarita puesta ahí para que gente que está a distancia nos pueda ver, pero ya vendrán. El teatro es uno de los artes que nos hace humanos y no va a desaparecer. Yo siempre digo, frente a la angustia de muchos colegas, que si el teatro resistió 1000 años de prohibición durante la Edad Media y no desapareció, ¿qué va a ser de un año de cierre? Para nada, eso no va nunca a cortar el teatro. Así es que mientras no podamos hacer otra cosa, bienvenida a la tecnología que nos permite contar historias, aunque sea a través de ahí. Una pregunta, mira. Maestra, pues muchas gracias. Vamos a leer otro comentario que hay por acá y luego pasamos con Javier para que sea quien agradezca a usted por estar acá con nosotros y al público que nos sigue siempre. Tenemos público desde España, también desde Estados Unidos y claro, de aquí de nuestro país. Entonces dice acá Santa Morel, hay un canal en España, en el canal llamado La Do de TVI. Allí transmitían obras de teatro. Ya no lo hacen, pero hacían un resumen general y eso le quitaba público a la obra de teatro. Al contrario, viajábamos de un estado a otra a ver teatro. Eso dice Santa Morel. Entonces, estimados públicos que nos sigue, lamentablemente por razones de tiempo se acercan los minutos ya de concluir el programa. Queremos agradecerles como siempre el que estén con nosotros y recordar que estamos cada domingo a las 4 de la tarde, por acá por Zoom, por Facebook Live y luego el programa se sube, luego el programa se sube a YouTube. También nos pueden seguir en Instagram. Así es que Javier Suero, adelante para que agradezca a la maestra y sea usted. Un momentito, si hay alguien que quiera hacer otra pregunta, porque veo a Telma Fulgencio, que quiere hacer una pregunta. Hay una pregunta. Digo yo. Bueno, no vi que subió la manito ni le escribió, pero bueno, si está entonces. Bueno, hay que ver si en Facebook. Quería hacer una pregunta, discúlpeme, pero tuve que moverme del lugar y ahora no hay condiciones para preguntar. Era una pregunta sencilla y quería saber qué consideraba ella sobre el teatro colectivo, de creación colectiva. ¿Cuál era su apreciación? Me gustaría, porque yo en mi juventud trabajé mucho ese teatro y quiero saber de modo profesional qué le parece a ella. Disculpen el sonido, que fue que me tuve que mover de la casa. Bueno, yo también tuve entrenamiento en el teatro de creación colectiva y la verdad que se parecía bastante a las analogías e improvisaciones que se hacían para acercarse a textos ya escritos. Ese es un tipo de teatro que surgió en los años 60, 70, y encabezado por Enrique Buenaventura en Colombia, y era un teatro bastante político, en el que importaba mucho la opinión de todos los actores, había mucha ideología metida ahí, y digamos que la perfección estética del espectáculo importaba menos que, o sea, el fondo importaba más que la forma.
Y entonces, pero ocurrían trabajos interesantísimos. Eso después tuvo algunas complicaciones porque había maestros de eso, que todo el mundo participaba, pero después ellos calzaban con la firma lo que se producía. Y bueno, y ya vinieron otras formas, siempre vienen como unas oleadas de moda, vino el teatro antropológico y Eugenio Barba, y entonces ese teatro ya tan político, pareciendo que volvía a la democracia a toda Hispanoamérica, pues se fue desapareciendo, pero todo tipo de teatro es válido. Lo que tiene que tener cada compañía o grupo es deseos de contar esa historia y hacerlo, querer hacerlo. Y siempre va a tener espectadores, desde el teatro llamado comercial de vodevil hasta el teatro más experimental, teatro clásico. Todo tiene su público. Lo que tiene es que estar bien hecho. El teatro debe estar bien hecho y bien actuado. Eso es lo importante. Antes de que nos despidamos, quiero decirle, yo debo hacer una página poniendo más material mío, quizá algunos videos y eso. Eso yo me lo debo a mí misma y se lo debo a alguna gente. Pero mientras tanto yo estoy en Facebook y estoy en Instagram como Elvira Taveras, así mismo, @Elvira Taveras y Elvira Taveras en Facebook. Y ahí publico normalmente casi todo lo que hago. Para hablar de esto, de actuación y para poder entendernos mejor, haría falta hacer un taller en convivio. No hablar de esto, sino hacer la práctica. Y nada, quién sabe si a partir del año que viene, que yo aspiro a jubilarme en el Ministerio de Educación, pues tenga más tiempo para abrir algún taller y espero que aunque sea un par de gente se inscriban en ese taller que yo pudiera dar. Gracias, queremos agradecerte, Elvira. Realmente, además de buena actriz, eres orgánica en tu forma de exponer los conocimientos que has adquirido. Eso nos llegó. Cada palabra tuya nos llegó, cada palabra tuya fue elocuente, y creo que parte del público, haciendo su pregunta, lo han manifestado. Gracias, Elvira, una vez más, por venir y exponer tu conocimiento. Te contactamos muy rápidamente y dijiste que sí. Por eso te queremos agradecerte realmente la disposición. Siempre nosotros a los invitados lo contactamos con tiempo, una semana antes, pero contigo fue rápido. Tuvieron suerte porque me suspendieron un ensayo hoy de la hora que estrenamos en noviembre. Ya. Pues, sí, pero yo siempre estoy muy entusiasmada de hacer, de promover, de dirigir o de actuar en teatro y en cine también, ¿por qué no? Bien, queremos decirle a todos nuestros participantes que estamos aquí todos los domingos a las 4 de la tarde. Queremos invitarle para el domingo que viene. No sabemos quién es nuestro invitado, pero queremos que estén con nosotros también, oyéndonos y viéndonos, y tendremos noticias interesantes del mundo teatral, del mundo artístico, de todas las facetas del mundo del arte. Así que, Soraya. Gracias, Elvira. Gracias a todos. Ha sido una experiencia muy interesante y queremos siempre contar contigo. Este espacio es tuyo, a ver que quieras. Hablar de tu arte siempre va a ser interesantísimo. Muchas gracias. Un placer, un verdadero placer. Ok. Y nada, hasta el próximo. Bueno, pues muchas gracias y bendiciones. Gracias a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook ahora mismo, Facebook Live.
Eddie Ávila, muchas gracias a usted por estar acá también con nosotros.